No. Cambió todo. ¿Sí? A ver, de repente te empezaste mal. A ver, nuevamente. Puede ser que te empezaste mal, te apuraste la blanca. ¿Cambios? Son cambios de los genes que se atribuyen a... ¿Qué cambios en qué? Forma, estructura. No son los cambios de función de los genes. En la función de los genes. ¿Motivo? Puede ser como lo digo genéticamente. A ver, vamos organizando mejor las ideas. Hacen sus ideas y no las tienen, no tienen completo tiempo. Pero es esencial que la tengan. ¿Qué sucede en el proceso? ¿Desde qué? Comienza. Primero que es la transcripción, viene la versión, la traducción, ¿no? ¿Qué sucede en ese proceso? Para que haya un cambio de fijación. Hay modificación en la secuencia de los qué? ¿Secuencia de qué? Secuencia de Del gen. ya les estoy diciendo muchas cosas y no responden. ¿Qué es adenina, guanina, citosina? Los vasos impresionados. Entonces, no hay cambio. Entonces, características fundamentales en relación a la, comparando con las mutaciones, ¿cuál es la diferencia? Sí, son reversibles. Desde ese punto de vista son reversibles. Entonces, si habría cambio en la secuencia del ADN, sería reversible. No, irreversible. Esa es la diferencia. Entonces, ¿y cuáles son esos mecanismos que tenemos? Son tres principales mecanismos: la metilación, acetilación y en este caso la presencia de microARN. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Zacarías. Bien, bien. A ver, ¿qué sucede en la metilación, la acetilación? Son parecidos, ¿no? Pero la forma como actúan es diferente en cada uno de ellos, diferentes niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede? En el caso de la metilación actúa directamente sobre la citosina. Entonces permite crear un bloqueo que en este caso impide que se exprese de manera correcta. En el caso de la acetilación ya actúa sobre las histonas. Y los microARNs ya hacen, se podría decir que influyen al momento de la traducción de los genes. Después de la traducción, ¿no? A la hora que se expresa ¿no? Fenotipo. O lo silencia o lo expresa, ¿no? Bueno, tú te llevaste su día a la gerencia. ¿No hay alguien más que... ¿Alguien más? No han estudiado, no van a estudiar ni quieren estudiar. ¿No? ¿Qué queda la clase de fisiología? Razón que no les gusta. Yo que no daría estar en su lugar de ustedes para averiguar tantas cosas sobre este tema, ¿no? Que está en boga, sobre todo para el tratamiento de enfermedades. Entender muchas enfermedades, cómo esto sucede por un cambio en el ADN, pero no en la secuencia. ¿No? Ahí la importancia. ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a poder proponer un tratamiento modificado. Entonces, nos vamos a
sesión de hoy, regulación de ciclos celular. Técnica de estudios científicos. Un poco para que tengan idea, le voy a poner un entorno. Méndez. Introducción. El conjunto de procesos que ocurren durante regulación del ciclo celular. MVZ. Blanca Estela Romero Méndez. Introducción. El conjunto de procesos que ocurren durante el ciclo celular llevan un orden y supervisión estrictos. Señales provenientes del medio y algunos controladores dentro de la célula se encargan de dirigir el progreso de ésta a través de las distintas fases del ciclo celular. Entonces hablamos de que hay una regulación extracelular y una regulación intracelular. Regulación intracelular. Está a cargo de proteínas. Los principales efectores de esta regulación son dos: los complejos CDK-ciclina y las proteínas que las inhiben. Dos pequeñas familias de proteínas, las CYP y las INC4. Complejos CDK-ciclina. Están compuestos por dos tipos de proteínas. CDK, cinasa dependiente de ciclina. Se conocen 6 CDK, pero solo se ha caracterizado la función de 4 de ellas, CDK1, 2, 4 y 6. Las ciclinas, que pasan por un ciclo de síntesis y degradación. Solo se conocen 4 tipos: ciclinas A, B, D y E. La CDK fosforila aminoácidos específicos de algunas proteínas, pero solo si está unida a una ciclina. Se conocen 6 distintas combinaciones de CDK-ciclina que actúan en tiempos específicos durante el ciclo. Proteínas inhibidoras de los complejos CDK-ciclinas. Estas proteínas se han agrupado en dos: las proteínas INC4, inhibidoras de cinasa 4. Las INC4 se unen e inhiben solo los complejos CDK4 ciclina D y CDK6 ciclina D, P16. Las CYP, proteínas inhibidoras de CDK'(S), se unen e inhiben a todos los complejos que tengan CDK1, 2, 4 y 6. Actualmente se conocen las P21, P27 y P53. Impedir la proliferación celular. Puntos de control. Para el control del ciclo celular, se postularon 4 puntos en los que se controla a la célula y al medio extracelular para dar lugar o restringir las acciones propias de cada una de las fases del ciclo. Estos 4 puntos son: un punto de restricción, 3 puntos de control. Punto de restricción se encuentra casi al final de G1. Se conoce así puesto que si la célula lo pasa se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar al ciclo celular, independientemente de lo que suceda en el exterior. Los responsables intracelulares del paso a través de este punto son los complejos CDK4 y CDK6 ciclina D. Puntos de control. Primer punto. El primer punto de control se encuentra justo después del punto de restricción, aún en G1. Se encarga de revisar las condiciones del medio, buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular. Revisar que la célula haya crecido lo suficiente. Que el material genético esté intacto. Segundo punto de control. Se encuentra al final de G2. Se encarga de revisar que el material genético se haya duplicado completamente, que el material genético no tenga errores, que el medio extracelular sea adecuado. Los complejos CDK1 ciclina A y ciclina B se encargan de inducir el ensamble del uso mitótico y en parte de asegurarse de que los cromosomas se unan a este. Se encarga además de iniciar la condensación del material genético activando un grupo de proteínas conocidas como condensinas.
de desensamblar la envoltura nuclear fosforilando las láminas nucleares. Armar nuevamente el citoesqueleto celular. Reorganización del aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Tercer punto de control. Este último punto de control se encuentra en la fase M, entre la metafase y la anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, manda una señal negativa al sistema de control bloqueando la activación de proteínas implicadas en la separación de las cromátidas hermanas. Regulación extracelular. La entrada al ciclo celular no es un proceso autónomo de la célula, se requiere de la activación de estas vías, ciclinas CDK, a través de la señalización mediante factores solubles de naturaleza proteica denominados mitógenos. La mayoría de los mitógenos controlan la tasa de división celular actuando en la fase G1, liberan el control negativo del ciclo celular permitiendo la entrada a la fase S. Muerte celular programada, apoptosis. Las células en un organismo forman una comunidad organizada, donde el número de células en esta comunidad está estrictamente regulado. Si una célula ya no es requerida, esta muere o se suicida por apoptosis. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, es un proceso ordenado. La célula muere limpiamente sin dañar a sus células vecinas con el contenido de su citoplasma. La célula se condensa y reduce su tamaño. Se colapsa el citoesqueleto, la membrana nuclear se destruye, el DNA se fragmenta y finalmente la superficie de la célula cambia de manera que puede ser reconocida por células vecinas o macrófagos para ser fagocitada. Apoptosis. La célula se condensa y reduce su tamaño, se colapsa el citoesqueleto, la membrana nuclear se destruye, el DNA se fragmenta, la superficie de la célula cambia para ser reconocida por las células vecinas, la célula es fagocitada por macrófagos. Regulación del sesión del diario. Regulación del ciclo celular. Entonces decíamos a qué se llama ciclo celular. Proceso porque la célula crece, se desarrolla, ¿qué más? Se divide de tal manera que tiene una copia de sí misma. Entonces, ¿para qué? Para reemplazar a la célula que se ha desgastado. Entonces, ¿cómo sucede, no? Va a depender del tipo de célula. Entonces, a esa secuencia de eventos que se produce cuando se estimula una célula para crecer y dividirse, se llama ciclo celular. Entonces, tenemos el ciclo celular. Todas las fases del ciclo celular. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros observamos ciclo celular, tenemos una fase, hablábamos de las células interfásicas, ¿se acuerdan? La interfase es todo esto. Esta fase. Y tenemos la otra fase de división. La otra fase de división que viene a ser la fase M. Entonces, de todo lo que se ha hablado, hay cosas muy importantes que se deben fijar. Ciclo celular tiene dos fases, interfase y la fase M.
Entonces, ¿qué sucede, no? Tenemos acá, en la fase M, hay división celular, dependiendo del tipo de célula. Si es una célula somática o una célula terminal. Las dos son o mitosis o meiosis. Entonces, vamos a tomar una célula de mitosis. Célula de mitosis, vamos a tener dos células hijas finalmente, ¿no? Una de ellas puede entrar a ciclos. Decía en el video que se necesita que la activación de mitógenes y de factores de crecimiento para que esa célula entre en ciclo celular. Entonces entró al ciclo celular y pasa a la fase G, Mitótica. fase G1. En esta fase G1, ¿no? hay un punto de restricción donde se revisa si todas las condiciones cumplen, ¿no? para poder pasar a la siguiente fase. De no ser así, esta célula sale del ciclo celular y se irá a la fase de ¿qué? Apoptosis. Irá a la fase. Yo les estoy simplificando para no ser tan complicado como el video. ¿Ya? Entonces se va a la fase G0 para que se repare, ¿no? y vuelva a ingresar al ciclo celular si fuera necesario. Si una célula no tiene ya reparación, ¿a qué se irá? Apoptosis. Apoptosis. Así que ustedes estuvieron atentos. Entonces, ciclo celular, decíamos que se inicia con la fase G0. Estas células tienen que ser estimuladas para ingresar al ciclo celular por factores de crecimiento o factores mitógenos para que entren al ciclo celular. Comienza el primer periodo de crecimiento, que es la fase G1. Entonces, entra a la fase G1. Entró a la fase G1, ¿no? Y aquí esta célula se va a preparar para la fase S. Que hay crecimiento de la célula, aumenta de tamaño, ¿no? Hay síntesis de proteínas, de ARN, de síntesis de organelas, todo lo necesario, ¿no? para pasar a la fase S. Una vez que se ha duplicado, luego pasa a la fase S, y en la fase S, ¿qué va a haber? Va a haber la duplicación de los cromosomas. Se duplica ahí el material genético, se duplica el ADN. Y la fase, luego de la fase S va a pasar a la fase G2. Esta célula, pasando ya a la fase G2, va a dividirse, ¿no? Pasa a la fase de división entre dos células hijas, ¿no? que puede ser por mitosis, y va a comenzar con la profase, metafase, anafase, telofase y citosina, ¿no? que ustedes conocen bien. Listo, eso se resume, ¿no? Pero y aquí nos vamos a detallar. Tenemos la fase G0, primero fase de crecimiento G1, entra al ciclo celular. Esta no responde, se va a la fase G0, pero si fuera necesario esta pasa y ocurre la síntesis de ADN en la fase S. Continúa el crecimiento en la fase G2 y esta célula se va a preparar para la división. Se prepara para la división y entra en la división celular a grande rasgos. Entonces, crecimiento celular, síntesis de proteínas, síntesis de ARN. En la fase S, replicación del ADN, síntesis de histonas. Y luego tenemos en la fase G2, síntesis de proteínas de replicación. Fíjense bien, acá tenemos proteínas, hay síntesis de proteínas. ¿Para qué serán estas proteínas?
material necesario para el crecimiento celular y entrar a la fase, por ejemplo, organelas, todas las proteínas necesarias. Aquí, síntesis de otras proteínas que son necesarias para la replicación del ADN. Y aquí tenemos síntesis de proteínas de replicación, replicación de centriolos, replicación de proteínas. Y luego la mitosis y la citosis. Entonces, sucede. Fase que uno decíamos que pasa. Crecimiento celular. Crecimiento celular. Entonces, en esta fase la célula viene de una división celular. Entonces esta va a crecer y va a sintetizar proteínas necesarias para la síntesis del ADN. Entonces esta va a aumentar el tamaño, sintetiza nuevo material citoplasmático, sobre todo proteínas y ADN. Esta célula ya está preparada para pasar a la fase S. La fase S o síntesis de ADN. Entonces, va a sintetizarse también ¿qué? Entonces, la célula va a tener una copia completa de ADN. ¿Por qué tendrá una copia completa de ADN? Estoy Para segura que que al el momento de video dividirse, se ambas acaba. células contengan lo mismo. Al momento de dividirse, ambas células tengan el mismo material. Genético. En la fase S. Ya está. Fase T2, segunda fase de crecimiento. Acá se va a sintetizar ARN, proteínas citoplasmáticas, organelas. Entonces, entra a la mitosis en fase M, por todas las fases que conocemos. Entonces, existe una quinta fase llamada G0. Entonces, la célula aquí no crece, queda quieta. No está en división, se encuentra fuera del ciclo celular. Cuidado, ¿no? Yo le voy a decir, ¿en qué fase del ciclo celular está la fase G0? Afuera. Ya es una pregunta capciosa, ¿no? Ustedes están atentos que tienen dos puntos. ¿Sí? Entonces, está quieta. ¿Qué células serán esas que todo el tiempo están fuera del ciclo celular? Y algunas que están por un tiempo y después entran. O algunas necesitan ser estimuladas. A ver, aquí se le ocurre. Ninguna. ¿Cuál es la pregunta? Los eritrocitos, ¿no? No tienen núcleo, no lo hemos mostrado. ¿Cuál sería? Células como material dañado. Las neuronas. No, las neuronas. Y hay otras células. Una de ellas es las neuronas. En cuanto a la mitosis, ustedes bien saben de la profase, metafase, anafase, telofase, ¿recuerdan todo? ¿Recuerdan? Yo lo puse ahí para que, no es parte de la clase, pero lo puse para que ustedes sepan que la fase N puede ser mitosis o meiosis, pero mayormente vamos a estar con células en Mitosis. Vamos a trabajar con células en mitosis. En la profase, entonces, ¿qué sucede en la profase? Lo primero que observamos es que desaparecen los nucleoles, ¿no? Lo primero que pasa es que desaparecen los nucleoles y lo que sí comienza a verse, ¿no? La aparición del uso acromático. Y los cromosomas, ¿cómo serán?
Acuérdense de la condensación, de la compactación. ¿Qué sucede? Estaban medios heterocromáticos y aquí van a terminar de qué? Aquí en la mitosis tardía, ¿no? Tenemos los cromosomas, ¿no? Y estos cromosomas todavía no están, son prometafásicos. Acuérdense lo que les digo, prometafásicos, no se olviden de esta parte. Prometafásicos todavía no terminan de hacerse bien compactos como en la metafase, Todavía están laxos. pero son bien importantes para el estudio, porque después cuando vamos a bandear el cromosoma nos vamos a encontrar el cromosoma en diferentes tipos de bandas, mayor resolución, menor resolución. ¿No? Menor resolución será cuando están más compactados. Mayor resolución cuando están menos compactos, pero se pueden estudiar. Por eso es bien importante, ¿no?, esta parte, ¿no? Entonces, en la metafase, los cromosomas se desplazan ¿hacia dónde? Hacia el centro, ¿no?, al plano ecuatorial. Y esas ya están fijas al uso. ¿Qué es importante aquí? Que estén unidas, ¿no?, al uso. Todas las cromátides, se van a separar los cromosomas por sus cromátides y se van a unir al uso. Entonces, una vez que se unen al uso, termina la metafase. Aquí muestra su máxima condensación y acortamiento. Les dice que en la tardía las cromátidas hermanas se separan, ¿no?, y migran hacia los polos. Ya en la anafase ya se separaron, ya se dirigen hacia los polos, ¿no?, y se van a agrupar en el polo. Y en la telofase los cromosomas se alargan y se descomprimen. Acuérdense, se descomprimen, ya no están tan compactos. Y se comienza a formar el nucleolo, otra vez aparece, ¿no?, el nucleolo, allí desaparecía y aquí aparece. Y desaparece el uso mitótico, no hay razón de que exista. Y se va a formar la nueva célula, las células hijas. Y en la citocinesis esas células hijas ya se separan. Les hice recordar un poco porque vamos a necesitar. Ahora sí. ¿Cuáles son las fases del ciclo celular? Ah, ya. Fases del ciclo celular. No. Fases del ACM Interfaz. Interfase. No se confundan. Fases de la interfaz. Ahora sí, estamos claros. ¿Esta qué fase es? Todo esto. Interfase. Interfase. Entonces tenemos la interfase y la parte. Ahora viene la parte de regulación del ciclo celular. ¿Cómo se regula el ciclo? Entonces decía que hay un mecanismo interno y un mecanismo externo. Un mecanismo interno, ¿no?, regulado por las proteínas CDK quinasa. CDK dependiente de quinasa. Ellas juntas interactúan y tienen la función de regular. Dependiendo del ciclo celular, ¿no?, en la fase que se encuentre, de la interfase o de la mitosis, entonces vamos a tener esa intervención de las
ciclina CDK. Pero no solamente esas proteínas son las que intervienen. Intervienen las otras que regulan, ¿no? El crecimiento celular, pero no va a crecer en forma desmedida. Hay otras que son proteínas pequeñas que las inhiben y dicen hasta acá no. Pero ¿qué sucede cuando se dañan esas proteínas que son tan pequeñitas? Mutan. Por ejemplo, el gen que tiene que ver con la P53, por ejemplo, muta. Ya no hay regulación. En la fase de proliferación. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, al inicio del ciclo celular en G1, las actividades de las proteínas CDK están muy bajas. Todavía no hay mucha actividad. A la mitad de G1, como ven ustedes, a la mitad de G1, no sé por qué es esa una puntita. A la mitad de G1, esta actúa la ciclina, ¿no?, D, dependiente de CD4 y CDK6. Estas juntas van a hacer, ¿no?, que tanto las ciclinas de tipo D, D1, D2 y D3, ¿no?, que se ponga, haya crecimiento. La proteína reguladora importante en esta parte es PRD, que al fosforilar conduce la transcripción de varios genes, inclusive a los que codifican la ciclina E y la ciclina A. Ahora, en la transición de G1 a S, entonces va a actuar la ciclina CDK2 y la ciclina E y CDK2. Ciclina E y CDK2 en esta intersección. Y luego la transición G2AM, en esta parte, los complejos de ciclina B, CDK1 y ciclina A, CDK1. Entonces, esa actividad de estas ciclinas CDK, dependiente de CDK, entonces estas van a ser reguladas por las proteínas pequeñas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esto es por cada una de las fases del ciclo celular en cuanto a la regulación interna del ciclo. Entonces, ¿cómo es el patrón de actividades de las CDK y las ciclinas a lo largo del ciclo celular? Decíamos que en la fase G1, ¿no?, la ciclina D, con CDK4 y CDK6, pasa en la interfase entre G1 y S, tenemos la ciclina E más CDK2. En la fase S tenemos la ciclina A más CDK2, ¿no? Y de G2 a M, la ciclina A, CDK1 y la ciclina B, CDK2. Entonces vemos concentraciones en la fase G1, ciclina D, derivado, en la interfaz, en la fase G1S, la ciclina E, máxima actividad. La ciclina A entre la fase S y la G2, ¿no?, la ciclina B entre la fase S y la mitosis. Entonces, y nuevamente comienza el ciclo celular en G1, que es la ciclina. Entonces,
todavía explicado. Mejor explicado. Porque aquí está todo lo que necesitamos. Lo que no he conseguido es en español. Entonces, tenemos el ciclo celular. En el ciclo celular tenemos las fases E1, S, E2 y E. Entonces, dice diagrama del ciclo celular. Dice que hay dos eventos. Síntesis de DNA, muy importante. Síntesis de DNA en la fase S y la mitosis en la fase. Entonces, estas fases son, ¿no?, separadas por la G1 y G2. Ambas están separadas por G1 y G2. G1 y G2. También dice que la célula puede salir del ciclo celular. La fase G sale del ciclo celular en la fase G. En ausencia de mitógenos estimulantes. Entonces, en ausencia, esta entra en quiescencia, en estado de quiescencia. Y termina de diferenciar. Entonces, ahora, los límites, ¿no?, de proteínas, de la progresión del ciclo celular, de acuerdo como sigue, ¿no? El tipo D, ¿no?, ciclina D, asociado con dependiente de sinasa CD4 y CD6, CD4, ciclina D, dependiente de CD4 y CDK6, son expresados primeramente para el factor de crecimiento, para estimulación del factor de crecimiento. Entonces, estas son seguidas por la ciclina E, ¿no?, la ciclina E, unida a CDK2, al terminar la fase G1. Subsecuentemente, la ciclina A, luego la ciclina A y B, estas, ciclina A y la ciclina B, incrementan los niveles en las células en la fase M, a la entrada de la fase M. Entonces, ciclina dependiente de CDK son complejos que van a ser inhibidos por proteínas pequeñas, denominadas CDK inhibidores. Estas en pequeña cantidad pueden contribuir al descontrol de la progresión del ciclo celular. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a traducir lo que hemos leído aquí. Entonces, dice que en la progresión del ciclo celular tenemos que actúa la ciclina D, dependiente de CDK4 y CDK6, hace que la célula crezca, ¿no?, y siga en el ciclo celular progresando y creciendo, ¿no?, para la función. Pero este crecimiento, ¿no?, es regulado por estas proteínas pequeñas que la frenan, que son P16, P21 y P25. Esto en general. Entonces, en la fase S tenemos tanto la ciclina E más CDK2 son
drenadas por P21 y P27. Al terminar la fase S, tenemos la ciclina A más CDK2 drenadas por P21 y P27. Y en la fase G2 tenemos la ciclina A, ciclina B, dependiente de CDK1. Y aquí está faltando el P20, P53. Aquí es el guardián y este no. Ya lo van a ver. Este todavía me está faltando. No he encontrado otro más completo que este, pero aquí aún me está faltando. ¿No? Pero se entiende mejor ahora sí el control interno, bien, control, la regulación interna, regulación de lo que hablaba él. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando una célula no pasa el punto de restricción? Este punto de restricción va a controlar que la célula pase a la fase X. Si no, esta va a salir. Va a salir. Y luego, ¿qué va a suceder? Reparación. Puede reparar o puede entrar en Apoptosis. Apoptosis. listo. Y ahora sí, los puntos de control que hablaba él de ¿sí? Los puntos de control tenemos entre la fase G1 y Y la fase S. 1. Entonces, el siguiente punto de control está aquí, donde de la fase G2 y M. Y el siguiente punto de control está entre la fase, la metafase y la anafase. Unión de las cromátides al uso método. Hay una revisión. Entonces ahí tenemos los puntos de control. Y ahí tenemos todo el resumen. Todo el resumen de lo que hemos hablado. Los tres puntos de control, control N, que vamos a seguir. Tenemos aquí la mitosis, las dos células hijas que tienen el mismo material genético que la madre. Entonces, tenemos la fase G1, la fase G1, la célula aumenta de tamaño, si no pasa esta parte, ¿no?, de la restricción, la revisión, esta pasa a la fase G0, la célula en la fase G0 no se va a dividir, entonces pasa, nuevamente pasa este punto, entonces pasa a la fase S, ¿no? En la fase S, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Se duplica el material Genético. y en la fase G2 Ya se prepara para ya ven que ya lo leyeron todo esta fase, parecía complicado. Sencillo. Ya vieron el video y pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a pasar al siguiente capítulo. Esta parte va a explicar, cuando lleguemos más adelante, varias enfermedades. Ustedes van a leer, ¿no?, y se van a dar cuenta de qué estamos hablando, qué está fallando, qué falló en esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte, el cultivo de células. Entonces, podemos cultivar células en suspensión o células en monómero. Entonces, cuando es en suspensión, tenemos que estar controlando, moviendo, mezclando, ¿no?, para que los nutrientes del medio de cultivo
llegue para todas las células. En el cultivo monocapa es diferente porque solo va a estar en la superficie sólida. Entonces, es importante también que se sepa las fases del cultivo. Saludos. Fases del cultivo. 4 etapas. Que es lo mismo que han visto más o menos en otros cursos que he llevado, ¿no? Fase de latencia o periodo largo, ¿no? ¿Qué pasa en este periodo de latencia? El virus está en ahí. Tenemos siempre un sustrato, ¿no? Que va a dar todos los nutrientes, ¿no? A la célula que nosotros estamos cultivando. Para eso conocemos bien las células, sus necesidades, para que incluso su pH, para poder cultivar. Entonces es inicio del ciclo celular. Fase de crecimiento exponencial. El número de células se va a duplicar en 24 horas. Dependiendo del tipo de célula, no todas se van a duplicar en 24 horas. Y la fase de confluencia, ¿qué significa confluencia? Entonces, quiere decir que el medio de cultivo ya no tiene la suficiente cantidad de nutrientes, ¿no? Y la célula va a dejar de dividirse. Por eso es que es muy importante conocer el ciclo celular para saber cuándo cambiamos los medios de cultivo, ¿no? Y de eso depende el éxito de nuestro cultivo y mantener nuestras células en el laboratorio. Porque qué tal si cultivamos y nos olvidamos, pensamos de que estas van a demorar más tiempo, vamos y están sin vida, ¿no? Entonces, fracaso total. Fase de muerte, cuando el cultivo se prolonga durante demasiado tiempo y las células entran en una fase de senescencia, que termina con la muerte celular y fracaso en el cultivo. Entonces, cultivar células es una cuestión, es un arte, ¿no? En el laboratorio. Y tenemos diferentes tipos de células. Ahora, tenemos que saber qué nutrientes son necesarios, ¿no? Para que en el tiempo determinado que se cumple del ciclo celular podamos hacer los cambios necesarios. A mí me fui a hacer una maestría y el trabajo que me dieron a mí es cuidar de las células en el cultivo. Entonces ya me hicieron pagar, ¿no? Derecho de piso. ¿Por qué? Porque yo no tenía mañana, tarde y noche, porque a veces en la noche se cumplía el tiempo y tenía que ir a la universidad. Es un trabajo de investigación y bueno, me tocó, ¿no? Y importante porque aprendí, ¿no? Y me dejaban en el laboratorio a mí solita, ya no me estaban mirando, ni nadie estaba esperando, nada. Y yo aprovechaba para hacer todos mis experimentos que querían, ¿no? Entonces ellos pensaban que, bueno, ya yo me libro ya que ellas se encarguen, ¿no? Pero yo también sacaba provecho, ¿no? Y a veces se me malograba porque tenía tantas células que cuidar, te demorabas un poquito y entonces ya no tenía los mismos resultados, ¿no? O sea, y también tener todo el cuidado para no, imagínense esos laboratorios, son completamente estériles, todos los cuidados que hay que tener para manipular, todo lo que se necesita, todo. Y entonces, si una célula se malogró y se malogró todo, se echó a perder todo el cultivo. Una, porque se dejaba unas estufas con CO2 así inmensas y llenas de frascos. Y de todos los tesistas, ¿sabes? De todos los tesistas. A mí se me malograba uno, se me malograba todo. Y no solamente el mío, ¿no? Sino que me desaprobaban el curso y me sacaban de la maestría, ¿no? Entonces esa prueba me tocó, por eso me acuerdo cuando ve esta clase, de todo lo que tuve que hacer. Pero importante aprender, ¿no? Porque ya no se te borra más. Entonces es importante saber, decíamos, cuáles son los requerimientos nutricionales de la célula. Entonces tenemos los aminoácidos, primero las macromoléculas, ¿no?
todo ser vivo, toda célula necesita de sus macromoléculas, principalmente de qué? Los aminoácidos, la glucosa, la sal, las vitaminas. Entonces, esto van a estar en los medios de cultivo. Va a variar entre líneas celulares. Entonces, decíamos que debemos tener nutrientes, vitaminas, grasas, minerales. También requerimientos fisiológicos, como la temperatura, el pH. Por ejemplo, las células, ¿qué necesitan para crecer? ¿Necesitarán oxígeno? Sí. ¿Qué necesitan las células más para crecer? Aparte, estamos nosotros en los parámetros fisiológicos. El ambiente tiene que ser pH. pH, temperatura. Las células crecen en presencia de CO CO2. y dependiendo del tipo de célula, qué porcentaje de CO2. Y también con cierta, algunas van a necesitar cierta cantidad de oxígeno, pero otras un poquito de oxígeno. Entonces, debemos mantener libre de efectos tóxicos o inhibitorios. Entonces, aquí ya vemos en detalle los medios de cultivo, los frascos. Usamos soluciones tamponadas, con pH 7.4, por ejemplo. Y también agregamos un indicador de pH, como el rojo de fenol, que va a cambiar el color a medida que aparecen catabolitos ácidos. Es decir, si aparecen catabolitos ácidos, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está indicando? Que subió el pH. Subió el pH. Ya. Metabolismo celular. ¿Qué me indica? El pH. Catabolitos ácidos. que se está acidificando el medio. Claro, se ha aciditado porque Porque están consumiendo en este caso los nutrientes. Pues. está consumido. Muy bien. ¿Y qué quiere decir que hay crecimiento? Podemos estar alegres, ¿no? Bravo, el medio de cultivo salió, ¿no? Creció. Pero si no, tenemos que revisar qué pasa. Entonces, para mantener la célula podemos hacer cultivos. También estos subcultivos, ¿no? Controlarlo. ¿Qué más vamos a necesitar? Suplementos. ¿Qué suplementos necesitaremos? Decíamos que a las células, para que ingresen en el ciclo celular, ¿qué necesitamos? Factores de crecimiento para activarlos a nivel del ciclo celular. Y es para eso suplementamos, para evitarle a las células que entren en el ciclo celular. ¿Qué más? Factores de crecimiento y mitogénicos, de mitociclo. Entonces, activadores de la mitocondria. Para esto vamos a agregar suero fetal bovino. También podemos suplementar, ¿no? Podemos suplementar agregando aminoácidos, vitaminas, sales, ¿no? Podemos agregarle, por ejemplo, lisina, pero siempre controlando el pH. Glucosa, yo quiero agregarle más glucosa, a ver qué pasa con mi cultivo. Y aquí tenemos los factores del crecimiento específico. ¿En qué lo vamos a encontrar? En el suero bovino. También podemos agregar penicilina, streptomicina,
Tenemos los medios de cultivo preparados y los que faltan preparados. ¿Me dicen a qué hora es? 20:49. 10 patas. Tengo que dar espacio. Entonces, para prevenir la contaminación, necesitamos nosotros que podemos agregar antibióticos o antimicrobianos. Ya. Entonces, otra situación importante también es considerar que el suelo fecal bovino fácilmente se contamina, ¿no? Yo lo abrí y puede contaminarse. Entonces, antes de usar, podemos inactivar a 56 grados por 30 minutos. Ya decíamos que podemos usar también contenedores de plástico o vidrio, luego mantener a 37 grados centígrados en una atmósfera 5% de CO2 y 95% de agua. Podemos agregar suelo fecal bovino, humano, también, y otros aditivos, ¿no?, que nos interesen a nosotros. Medios de cultivo, de entre ellos tenemos NEM, ¿no?, para célula nerviosa, embrionaria, células de tipo alveolar, endotelio, virel, fibroblastos, líneas. También células para células gastrointestinales, líneas celulares de carcinoma de ovario, células de músculo esquelético, células de sertones. Como se dan cuenta, ¿no?, cada tejido con línea celular en específico, ¿no?, tenemos determinados medios ya definidos. RPMI 1640, ese medio lo vamos a usar nosotros para células T, linfocitos, células madre hematopoyéticas, tumores humanos, células humanas de leucemia mieloide. También hay una mezcla de nutrientes de F10 y F12 para hueso, cartílago, tejido adiposo, células embrionarias de pulmón, células de músculo esquelético, y MDM para médula ósea, células hematopoyéticas, progenitora, líneas celulares de leucemia, linfo. En el laboratorio, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué cultivo? De sangre, vamos a hacer cultivo de linfocitos. ¿Y qué aplicaciones tiene? Como ven ustedes, infinidad de aplicaciones. Actividad intracelular, transcripción de DNA, síntesis de proteínas, flujo intercelular, movimiento de RNA, de proteínas, miren todo lo que podemos hacer. Ecología celular, estudio de necesidades nutricionales, infecciones, estudio de la transformación celular, inducida por agentes químicos, eso se puede hacer, ¿no? El cultivo de virus, genética de la población celular, interacciones celulares, cooperación metabólica, interacción célula-célula, también, biología, ¿no?, cultivos de virus, inmunología. Miren lo que se hace, ¿no? Esto lo hice con un grupo de mis alumnos cuando les enseñaba inmunología. A mí me gusta enseñarles con práctica, bueno, en otros lugares. Entonces, ¿qué hicimos? Producción de anticuerpos. Primero hicimos anticuerpos policlonales, ¿no?, y ahora se hace, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, ¿no? Ingeniería de proteínas, producción de proteínas en líneas celulares, estudio de diferenciación y desarrollo celular, estudio de receptores, vías de señalización, ¿no? Todas son las aplicaciones que pueden tener. ¿Alguien ingresó después que pasé lista? Ahora sí voy a prender el luz.